número 5. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Una de las grandes problemáticas que tiene la gente cuando oye hablar de Dios, una de las excusas más comunes que oímos es que yo tengo miedo que si tomo la decisión de caminar con Dios no la voy a hacer. Y hay muchas personas que no vienen al Señor por eso. Hay muchos creyentes que se pasan la vida sin disfrutar la vida cristiana por no entender ese principio. Ahorita que estoy dando las clases sobre la doctrina de la iglesia, y ahorita que he estado estudiando durante esta semana todas las herejías que se han estado del primer siglo, son más de 60, 70 herejías, movimientos heréticos que se movieron en los primeros siglos de la historia de la iglesia. He elegido nada más 22, pero hay un montón mucho más grande todavía, que son correlativos los unos con los otros, pero que de alguna manera nos van comunicando la historia de la iglesia a través de todos los tiempos. Nos van enseñando a través de todos los tiempos la historia de la iglesia. Y acuérdense que la historia tiene una variable, la historia tiene una característica, que la historia se repite. ¿Se acuerdan ustedes cuando, bueno, en el caso de los hombres la moda no es tan así, pero en las mujeres sí, la moda, ¿qué pasa? Se va repitiendo, ¿no? De repente, me acuerdo, no sé, de los varones, es que hay algunas cosas, el otro día miraba yo cantaba para un centro nocturno, y un día me vi una foto cuando yo estaba cantando, y me dio vergüenza, la verdad. Dije a mi esposa, no andes, ni se te ocurre enseñar esta foto, ¿no? Imagínenselo usted, pantalón de vestir a la cadera. No se imaginen, por favor. Lo primero que les digo y lo primero que hacen. Pantalón acampanado, Rubén, de la rodilla para abajo. Camisa garigoleada, así como las de nuestro hermano Demetrio. Ya se desapareció Demetrio. Ahí está. No lo puedo ver con ese color, pasa desapercibido. Pasó, Alan, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y cuando uno lo mira, digo, híjole, de veras. Zapatos de plataforma. Zapatos de plataforma. ¿Se acuerdan? ¿Alguien usó aquí zapatos de plataforma? Sí, bueno, hermano Luis ya dice que él ya no. Pues no, ni zapatos usaba, o sea, va a andar usando zapatos de plataforma. Zapatos de plataforma. Y cuando miraba eso, dice, pues, por favor, no la vayas a enseñar, ¿no? Si algún día se las enseña, será señal de que está vengándose de algo conmigo. O sea, repréndanla, llamen la atención en el amor del Señor. Dígale, hermana, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. O sea, algo así, dígale así. Lo cierto es que las modas ciertamente cambian, pero hay cosas que no cambian, y es la palabra de Dios. Hoy en día, de repente las cosas van, el tiempo, lo que tiene la historia es que se va repitiendo. Y también los errores de la historia se van repitiendo. Si usted mira Romanos capítulo 1 y lo analiza y lo aplica a la historia de ahora, usted no le va a encontrar mucha diferencia. El otro día estudiábamos un poco sobre eso, ¿se recuerdan? Usted lee capítulo 1 de Romanos y usted dice, uy, parece que estoy abriendo el periódico de hoy. Parece que es lo que está dándose en este tiempo. Entonces, también no son las herejías, también son esas situaciones. Y muchos confundidos con toda esa serie de líneas de pensamiento, y si a esto le sumamos los propios prejuicios que nosotros tenemos, a veces la vida cristiana se vuelve cuesta arriba. Y de repente ya nos encontramos en situaciones que son insalvables. Porque de repente decimos, no, es que la vida debe ser así, de esta manera. Y entonces nos encerramos en esos círculos. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, después de hablar con los pastores, porque este último capítulo, el capítulo 5 de la primera epístola de Pedro, está hablándole a los ancianos, está hablándole a los pastores. Y mire cómo empieza el capítulo 5, el verso 1, dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo también ancianos con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, cuando vemos esta amonestación hasta el versículo 9, nos queda una sensación de que, caray, cuánto trabajo. Imagínense la carga que es para un pastor dormir cada noche pensando que tiene una responsabilidad sobre cada uno de los miembros de la iglesia. Solo imagine un poquito eso. Cuando alguien viene y me pregunta a mí, me dice, pastor, bueno, Rubén es que más preguntas me ha hecho sobre el pastorado. Y me le digo, me hace que va a terminar siendo pastor. Pero ojo con esto. Dios tenga misericordia de ti, brother. Cada vez que le digo eso parece que le echo sal a un gusano, ¿no? Ahora, no te preocupes, hijo, esos llamamientos tienen que ser internos, luego es de afuera hacia adentro, pero vamos a suponer que así fuera. Pero él me ha preguntado, de repente me preguntaba, un día me preguntó que cuál era, ¿qué me preguntaste? ¿Qué era lo más difícil de ser pastor, no? Y le dije, bueno, mira, hermano, lo más fácil es predicar. Eso es lo más fácil, esa es la tarea más fácil. Lo demás es pastoreo. El estar allí, el estar atento, el amarlos lo suficiente como para decirles por dónde es la ruta, el poder retomarles y ponerles en el carril correcto. Algunas veces en contra de ustedes, pero yo lo hago con mucho amor. Yo alabo al Señor por ese privilegio y lo disfruto cuando puedo hacerlo. Pero es una gran tarea, es una gran carga, es una gran responsabilidad. Y alguien podría pensar, esto es imposible. Apacentar la grey de Dios es alimentarla, llevarla por la ruta donde puedan comer los mejores alimentos. Hay que cuidar de ella. Entonces uno lo ve y dice, caray, qué tremendo. Pero luego los jóvenes ven también esto y dicen, ¡ay, cómo es esto! Dice que debemos estar sujetos a los ancianos. Si algo no les gusta a los jóvenes, de ahora estar sujetos. ¿Se vieron la cara que ponen cada vez que alguien tiene que darles una orden? Ahorita ustedes, Sharon y Julio, alaben al Señor porque tienen sus hijos chiquitos. Todavía dan la orden y se cumple. ¿Sí? Pero luego cuando llegan ahí a los 20, 25, 30 años, ya ahí te veo. Ahí te veo, ¿sí? O cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Ahí te veo. Los jóvenes es difícil. También sufren ellos, también batallan, también luchan con eso. ¿Por qué? Porque están saliendo del cascarón, quieren volar y piensan que pueden, piensan que tienen las habilidades, las capacidades y luego chocan con nosotros, que somos papás medio retrógrados y les decimos, no, mijito, usted todavía pues, ni para andar a 120, ¿no? A mucho menos volar, ¿no? Los jóvenes está complicado. Pero luego a los creyentes nos dice lo siguiente, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Si hay algo que nos cuesta a nosotros en la vida es vencer el orgullo, porque es lo opuesto a humildad. El orgullo es el opuesto de humildad. ¿Por qué razón el apóstol Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios? Note, si no hay humillación, no hay obediencia. Si no hay humillación, no hay obediencia. Humillación es reconocer el derecho que el otro tiene, que Dios tiene sobre de ti. Humillarse es reconocer que Él tiene autoridad sobre tu vida para decirte por dónde y qué hacer. Humillarse es reconocer el señorío del Señor. Cuando dice humillarse bajo la poderosa mano de Dios, es reconoce que Él puede hacer lo que tú no puedes. Humillarse significa darle al Señor ese lugar que solamente Él merece. Y eso es una tarea harto difícil. Porque todos tenemos un ego. Todos tenemos una vieja naturaleza. Todos tenemos un viejo hombre.
Todos tenemos a alguien con el que estamos luchando. Decía mi pastor, todos tenemos un perro negro y un perro blanco habitando en nuestro corazón, y dependiendo del animal, que al perro blanco o al perro negro que nosotros alimentemos, dependiendo a quién alimentes, es el que estará ganando en tu vida. Y vamos a ser honestos, a veces al que alimentamos más es al perro negro. Y muchas de las veces ese es el perro negro, el que gana en nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice, humíllate, humíllate, humíllate. O sea, tienes que entender quién es el Señor, tienes que entender a quién estás sirviendo. A veces somos como Job, sabemos de Dios, pero no le hemos conocido. Tan es así que el apóstol Pablo le dice a los corintios, examínense si están en la fe, porque muchos no conocen a Dios, dice, para vergüenza vuestra lo digo. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. Luego el apóstol Pedro pasa un poquito más adelante y dice el versículo 7, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. La ansiedad, hoy hablaba con los jóvenes de eso. ¿Cuáles son las cosas que más te hacen ansiosos? ¿Qué es aquello? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Porque hay dos cosas que tienen los jóvenes, tienen ansiedad y tienen despropósitos. No saben para dónde van, todavía no han marcado una ruta en su vida, no saben qué van a hacer mañana. No tienen idea, están tratando de encontrar el camino. Esos son los jóvenes. Pero también, qué triste que hay muchos adultos que tampoco saben hacia dónde van. El creyente tiene que tener una línea. El apóstol Pablo tenía una línea. Lo mirábamos esta mañana cuando estudiábamos la clase. ¿Qué te les pareció la clase en la mañana? Alguien me dijo, pesadita, pero estuvo bueno, me dijo Adri por ahí. Muy honesta Adri, me dijo. Pesadita la clase, pero estuvo bien la clase. Si nosotros no tenemos convicciones, si no estamos dispuestos a morir por nuestras convicciones, no las tenemos. Tenemos que tener una ruta de seguimiento, hacia dónde nos vamos a dirigir, un propósito, una ruta, una meta a la cual tenemos que llegar. El apóstol Pablo hablaba de eso. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Jesucristo. El apóstol Pedro dice, cuando tú no sabes hacia dónde vas, tú estás ansioso. Cuando tú no sabes cuál será tu final, tú tienes tus dudas y estás con ansiedad. Hoy les hablaba a los jóvenes de una triste estadística que está ocurriendo en esta última década. Jóvenes cristianos, personas de fe, que deberían ser de fe, ha crecido en un 200% en relación con la década pasada, los suicidios entre gentes jóvenes que profesan cristianismo. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay ansiedad. Fue terrible cuando mi hija de pastor, educada en las cosas de Dios, dice, cuando hubo un momento donde estaba pasando por una crisis tremenda en la escuela de medicina, a la mitad de la carrera, dijo, papá, un día yo iba manejando y de repente vi el gran muro ahí en una carretera de Dallas y dije, bueno, solamente con aventar el carro ahí quizás termina todo. Cuando eso me dijo mi hija, dije, caray, yo tengo que intervenir en esto. Ya era tanta la presión que tenía por terminar la carrera que le pasó por la cabeza. Y tuve que hablar con ella y decirle, ten cuidado, tú tienes que entender cuál es el propósito de Dios para ti, no tu propósito. Y quizás Dios no quiere que seas médico. Y si Dios no quiere que seas médico, tendrá otra cosa que hacer para ti. Tienes que ver el propósito de Dios para tu vida. La ansiedad es mala consejera. La ansiedad los lleva a tomar rumbos equivocados. La ansiedad los lleva a tomar soluciones aparentes, cuando no es por ahí. Por eso el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, todas tus preocupaciones, ponlos en manos de Dios. Hoy les decía a los jóvenes, ustedes tienen que tomar decisiones muy importantes en su vida. Y la primera decisión que ustedes tienen que tener claramente en su vida es caminar con Dios. Caminar con Dios. Desde ahorita de jóvenes, caminar con Dios. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Desde ahora, caminar con Dios. Desde ahora, pretender ser el modelo a seguir, no un seguidor, el modelo a seguir. Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ese fue el mensaje de esta noche, esta tarde a los jóvenes. Porque la ansiedad es algo que está quitando la vida a muchas personas. Pero luego pasa un poquito más adelante y el apóstol Pedro recomienda
Sed sobrios y velad. Estad atentos. Debes estar atento. Debes estar al cuidado. El diablo no duerme. No duerme. Y debes estar atento a eso. Pero mire lo que dice el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando nosotros estamos en medio de situaciones difíciles, ¿qué pensamos? Ahora ya entiendo a sus hijos. Ellos nunca contestan, ustedes tampoco. Vuelvo a preguntar. Cuando estás teniendo problemas, ¿qué piensas, Willy? ¿Eh? ¿Ah? Que soy el único. Que soy el único que está pasando por problemas. Y esto es normal. No estoy avergonzándole, es normal. ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué todo? ¿Alguien ha leído el libro Cuando lo que Dios hace no tiene propósito? ¿Que no tiene sentido? ¿Alguien ha leído ese libro de James Dobson? Se los recomiendo, lean ese libro. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. En ella relata a un misionero que pierde a uno de sus hijos. Y pensamos que somos los únicos. ¿Usted piensa que es el único que está sufriendo? Pregúntale a los hermanos de Siria, que ven ser violadas a sus esposas, a sus hijas, y luego ver cómo las asesinan, cómo las queman vivas enfrente de los hombres, solamente por su fe. Y entonces venga a decirme que usted es el único, solamente porque no tuvo el cereal que a usted le gustaba, o porque no tuvo el pan que a usted le gusta, o porque no tuvo la comida que usted quería. Porque a veces esas son nuestras preocupaciones. ¿Cómo nos ponemos cuando alguien viene y nos dice, estén orando? Hace unos días estábamos orando por alguien que fue secuestrado, ¿no? ¿Era de su familia, hermana Cris? ¿De su hermano? Imagínense la angustia. ¿Estará vivo? ¿Lo estarán atormentando? ¿Estará muerto? ¿Lo voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Lo reconoceré? Pero de repente, ya está, ya apareció, aleluya, gloria al Señor y el descanso. Hay cosas que no están en nuestras manos. Hay cosas que no vamos a resolver nosotros. Tenemos que echar toda esa ansiedad sobre Él. Al diablo lo vamos a resistir. Y vamos a entender que no somos los únicos que estamos pasando por situaciones semejantes, que hay otros que están pasando peores situaciones. Pero ni aún eso nos llega a consolar a nosotros. Cuando es nuestra madre la que está enferma, cuando es nuestro padre el que está muriendo, cuando es nuestro hijo quien está en peligro de muerte, no nos importa nadie más que ellos. Y a veces lo que necesitan es un abrazo, un aquí estoy a un lado, no puedo hacer nada, pero estoy contigo. Más que un sermón. Porque entonces se nubila la cabeza y no podemos echar esa ansiedad en manos del Señor. Ni tampoco nos importa si otros están pasando por esa situación. Nos ciega el problema. Y cuando vemos toda esa carga decimos, no, la vida cristiana es imposible llevarse. Es imposible abstraerse a esas situaciones. Yo termino enojándome, termino haciendo lo que no quiero, termino haciendo cosas que no debía hacer. Y entonces nos abandonamos al engaño del diablo, ¿no? Pero mire lo que dice el versículo número 10. Está precioso ese texto. Ese texto debería usted enmarcarlo y ponerlo como en su casa y en la sala. Vea lo que dice, más el Dios de toda gracia. ¿Quién es? El Dios de toda gracia. La palabra gracia, hermanos, tiene 3 significados en la Biblia. Es don inmerecido para la salvación, Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos. La gracia es el favor inmerecido que Dios te dio de poder tener la salvación. Pero la palabra gracia también tiene que ver con simpatía. Dice que Jesús creció lleno de gracia delante de los hombres. Hoy le llamamos caer bien, ¿sí?
Yo nunca he tenido gracia. Yo no caigo bien siempre por mi forma de ser. Pero gracia es cuando Dios te da la oportunidad de ser empático. Ay, mira, qué bonito está. Mira ese niño, qué gracioso es. Qué bonito cae, decimos, ¿no? Cae bien. Decimos, ¿tiene sangre? Liviana, no sé cómo la pesaron, nada, pero tiene sangre liviana. En cambio, cae mal. Ah, ese niño tiene una sangrita pesada. ¿Sí o no? Sí. Bueno, esa gracia está hablando de esa, cae bien. Pero el tercer uso que se hace de la palabra gracia lo revela el apóstol Pablo, parece que en Corintios 11, cuando él ruega al Señor que le quite el aguijón que estaba teniendo en su vida, y él dice, el Señor me ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí habla de poder. Hermano, el creyente goza de algo que nadie más puede gozar. El creyente goza de algo que nadie más puede obtener. Solamente aquellos que creemos en el Señor podemos tener esta gracia, este poder. Y es lo que dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que haya padecido un poco de tiempo. ¿Después de qué? O sea que el tormento va a ser por un tiempecito. Ya les he dicho en otras ocasiones, siempre pensamos cuando pensamos en Daniel, en el pozo de los leones, ¿en qué pensamos? ¿No pensamos? Que se lo iban a merendar los leones, ¿cierto? Ah, gracias, Julián. ¿Te lo ganó? ¿Modo? Ah, así somos los hombres. No, les estoy dando tu hija. Así somos los hombres, más rápidos. Ah, no es cierto. ¿Qué más pensamos cuando pensamos en el Daniel en el foso de los leones? En la muerte. La realidad es que todos pensamos es que el Señor lo sacó. Y pensamos que nomás agarró y lo agarraron. Nadie se pone a pensar que se pasó toda la noche con ellos. Toda la noche se la pasó con los leones. Cuando pensamos en los hombres que fueron aventados al horno de fuego allá en Babilonia, todos pensamos, Dios los sacó. Es más, Dios estaba ahí con ellos, ahí andaba un 4, no eran 3, eran 4, porque ahí andaba el Señor con ellos. Sí, pero pasamos por alto algo también, que estuvo en el fuego, que los aventaron. Y el fuego era tal que cuando los aventaron a ellos, los que los habían aventado se quemaron, se murieron. O sea, así de serio era la cosa. Y no sé cuánto tiempo estuvieron allí, pero estuvieron un espacio de tiempo suficiente para que Nabucodonosor viera y digo, metimos a 3, pero son 4. Hubo el espacio de tiempo. Y el relator sagrado, cuando lo sacan, lo revisaron. No, ni a humo huelen. Y todos decimos, wow, gloria a Dios. Sí, pero tuvieron que pasar el tiempo en el fuego. Todos pensamos que Pablo y Silas fueron rescatados allá en Filipos y se quebraron sus cadenas, sí, pero nadie habla de que antes de eso los azotaron y los tenían metidos en el cepo, en la Bartolina más fría. Y pasamos por alto, omitimos esa parte, nuestro cerebro brinca eso negativo. Por eso el apóstol Pedro dice, todo lo que ustedes van a padecer por un poco de tiempo considerando la eternidad. En 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo también utiliza el mismo argumento cuando dice esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque considerado con la eternidad no es nada. Esta leve tribulación momentánea. Seguramente Diego sabe de eso, ¿no? ¿Qué tal son los cuando te hacen las cosas esas en el hospital? O la hermana Alma. Hoy la vimos en la mañana. A veces te sublima eso, dices, híjole.
la saludo y me dice, qué gozo estar acá. Wow. Esta leve tribulación momentánea, comparado con la eternidad, no es nada. Decía un poeta, 100 años no son nada. Por eso el apóstol Pedro dice, aunque sea por un poco de tiempo, él mismo va a hacer 4 cosas que no tienen que ver con tu capacidad, que no tienen que ver contigo, que tienen que ver con Dios. No es algo que tú vas a hacer, es algo que Dios va a hacer. Y que esa es una promesa de parte del Señor que tenemos que recordar esta noche. La primera cosa que promete, dice, número 1, Él te va a perfeccionar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Él te va a perfeccionar? Que te va a hacer perfecto, ¿sí? Que te va a moldear, ¿sí? ¿Qué significa que te va a perfeccionar? ¿Cómo? ¿Te va a limpiar de todo pecado? ¿Te va a corregir? ¿Qué significa te va a perfeccionar? Flor, ¿qué significa? ¿Estás pensando en la receta de los...? No. Pues si me vas a invitar a cenar, sí piensa en esa, pero si no, no. ¿Qué significa te va a perfeccionar? No, significa que no eres perfecto. Significa que no somos perfectos. Andamos siempre batallando por la perfección. Ay, ¿por qué no? Y peleando. Ay, yo quisiera. Tranquilo. Tú estás perfecto en Cristo. Es más, el día que nosotros nos muramos, el día que lleguemos a la presencia de Dios, cuando nos suban a la balanza, ni nosotros subiremos a la balanza. Hay por ahí una dramatización en un video que vi, donde viene y se para Rodrigo en la balanza, ya el día de la muerte, y dice, hey, te falta peso. Ah, no, permíteme, es que no va Rodrigo. Y se sube Jesús y dice, estás el peso exacto. Entra al gozo de tu Señor. No eres tú el que va a estar en ese juicio. Tú fuiste muerto, tú ya no existes. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es que soy perfecto, lo que significa que me va a perfeccionar es que nadie somos perfectos. ¡Qué maravilla que podamos entender eso! Qué maravilla que tú puedas entender que tu esposo no es perfecto, que tu esposa no es perfecta, que tu hijo no es perfecto, que tus padres no son perfectos. Qué maravilla, qué descanso. Ah, por eso debo hacer lo que me da la gana. No se equivoque. Entienda su lucha. Estamos luchando, estamos trabajando en eso, estamos procurando cada día ser mejores. Estamos procurando que el Señor nos vaya formando, estamos buscando eso, porque entendemos que no somos perfectos. Y entonces cuando mi hermano falla, yo puedo decir, ok, mi brother, o sea, yo te entiendo, no eres perfecto, pero vamos a trabajar. Ah, tampoco te tires en la hamaca de la conmiseración. Ah, no somos perfectos, voy a hacer lo que me dé la gana. No, deja de hablar como hablas, deja de vivir como vives, deja de hacer lo que haces. Y aún así tendrás que corregir otras áreas, otras cosas en tu vida. Él te va a perfeccionar. Y a veces en esa perfección te va a golpear. Un hombre llegó un día a una herrería. ¿Sí conoce lo que es una herrería? ¿Sí se le llama herrería aquí? ¿Herrería? ¿Quién no entiende lo que es una herrería? ¿No sabes lo que es la herrería? ¿Tú sí sabes? Ah, ok. ¿Quién no sabe? Todos saben. Es un lugar ahí donde se hacen hay unas lumbre con unos, ¿cómo se llaman esos? Fogones. Y se ve, y luego se mete el fierro, ¿no? Se mete el acero, lo meten hasta que se pone colorado, no de vergüenza, sino del fuego, así, se pone rojo, y luego lo ponen en el yunque, y agarran un mazo, y pácatelas, y pácatelas, y pácatelas, hasta que forman la figura.
y luego lo calientan otra vez, y luego lo meten en aceite, y luego lo meten en agua, y luego lo vuelven a quemar, y lo vuelven a golpear, y lo vuelven a meter. Y cuando ese fierro se quiebra, ya no sirve, entonces dicen, no, no sirve para esto, lo tiran y lo ponen al fierro viejo. Pero cuando aguanta y aguanta y aguanta y aguanta, hacen preciosas y filosas espadas. No pueden esperar que se quiebren esas espadas. Decía un hermano que cuando vio eso, salió de aquel lugar y diciendo, Señor, por favor, si me vas a meter al yunque de la preparación para hacer un instrumento útil en tus manos, haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que me quiebre. Él te va a perfeccionar. Y a veces va a tener que usar algunas cosas para que lo entiendas. Muchos de nosotros hemos pasado por esos perfeccionamientos. Muchos de nosotros hemos pasado por esas situaciones. Algunos no lo han entendido y van a tener que pasar el examen otra vez. Y mientras no lo entiendan, van a pasarlo otra vez y lo van a pasar otra vez y lo van a pasar otra vez. Yo siempre digo a los hermanos, hermano, apréndala a la primera, hermano. Apréndala a la primera. Pero algunos van a ser como un sobrino mío, 6 años en primero. Le dieron su título de maestro de primer año de primaria. El Señor te está perfeccionando. La segunda cosa que el Señor dice que el Señor hará es que Él te va a afirmar. ¿Qué significa eso? Que somos inestables. Somos como Pedro. No, Señor, el día que el Señor, no, Señor, yo mero, yo soy. No, no, es que todos te van a, pero yo no, Señor, yo, no, mira, yo mero. ¿Se acuerdan de eso? Y no tardaron unas horas. No, tú eres uno, no, tú eres uno de ellos. No. Sí, yo te vi. No, tú hablas como ellos. No, mira. ¿Se acuerda de eso? Dice, sí, eres uno de ellos. Somos inestables. Por eso el Señor, el apóstol Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Decía mi mamá, es la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Es que mi padre, que no me enseñó muchas cosas, un día dijo una verdad. Dijo, acuérdese que la vida es una rueda de la fortuna. Cuando esté arriba no tire basura para abajo. Yo le decía a mis hijos, cuidado, cuando estén en la escuela, traten bien a los nerdos, traten bien a los que van en la escuela. Es un consejo también a cada uno de los muchachos. ¿Saben por qué? Porque probablemente esos van a ser sus jefes algún día. Si usted no es muy bueno en la escuela, cuidado, y esos van a ser sus jefes. Ya les di otra razón a los jóvenes para que vayan a la escuela a aprender. Ya les dije a los muchachos esta tarde, si se van a casar a los 24 años, ¿para qué quieren novios ahorita? ¿Para qué pierden tiempo? Les digo, si tienen 12 años y quieren casarse a los 24, no van a ser 12 años novios. O van a romper antes o se van a casar a lo bruto. Entonces, hermanos, Él te va a afirmar. Él te va a levantar sobre tus pies y te va a poner sobre tus pies y vas a ser firme. Depende del Señor, solamente obedécele. Tercero, Él te va a fortalecer. Watchman Nee, en el libro La vida del cristiano normal, él relata que cuando él estaba luchando mucho con un problema en su carácter, él era muy rencoroso.
Ahí está, el cristiano, la vida cristiana normal se llama el libro, de Watchman Nee. Y dice Watchman Nee que una noche, una tarde, él estaba en un campamento de pastores, estaban en un retiro espiritual de pastores. Y de repente andaban en un lago y de repente un hermano se empezó a ahogar. Empezó a manotear y a ahogar. Y entonces había un hermano que era un experto rescatista. Entonces el rescatista se fue acercando poquito a poquito, hasta que vio que el otro ya no dio guerra y se sumió. Se sumió, lo agarró, lo sacó, lo llevó y le sacó todo el agua, lo puso de lado y lo sacó. Y dice el hermano Watchman Nee, yo estaba enojado en mi corazón, porque este tipo permitió que mi hermano sufriera tanto. ¿Por qué permitió que llegara al punto de casi la muerte? Dice, yo estaba enojado con él. En mi corazón yo estaba enojado. Pues llegué a mi barraca, llegué a mi lugar donde dormía. Y yo estaba inquieto, iba a orar y el Señor no me dejó orar porque yo estaba enojado con el hermano. Una persona sensible espiritualmente no puede orar así. Dijo, me tuve que ir, me levanté y fui y toqué la puerta. Y sale el hermano, hola hermano, ¿cómo está? No hermano, no me agradezca la visita, es que estoy enojado con usted. Ah, caray hermano, ¿qué le hice? No hermano, estoy enojado porque usted permitió que mi hermano sufriera tanto. Estoy enojado porque fuiste tan malo, tan perverso. No hermano, no fue perversión. Yo soy un experto rescatista, usted lo ha dicho. Mientras el hermano estaba tratando de librarse, él creía que podía librarse por él. En ese momento, cuando yo me acercara, él se abrazaría de mí y nos moriríamos los dos. Cuando él ya se dio cuenta que no podía hacer nada, se abandonó y se decidió morir. Era el momento cuando yo podía sacarlo. Mi hermano, muchas de las veces el Señor no te fortalece porque tú vas pensando que eres tú el que puede. Y lo quieres hacer en tus fuerzas. No oras, no dependes del Señor. Y todo lo haces porque tú crees que puedes. Te crees autónomo. Te tengo una mala noticia. Separado de Él no puedes hacer nada. Cuando enfrentas esa situación, la primera cosa que tienes que hacer es doblar tus rodillas y Señor, yo no puedo con este sentimiento. Yo no puedo con esta situación, Señor. Yo sé que estoy mal y no puedo hacerlo. Yo necesito victoria de ti. Yo necesito de tu fuerza, necesito tu fortaleza, Señor. Eso no lo puedo hacer. Cualquier cosa que tú estés luchando que no puedes hacerlo, llévalo a manos del Señor y Señor, no puedo hacer esto. Me es difícil. Yo estuve 90 días orando por eso, porque yo no podía perdonar a mi papá porque le había quitado la vida a mi padre, a mi madre. Yo tenía miedo cómo iba a reaccionar cuando lo tuviera frente a mí. Tenía miedo a reaccionar como la forma que yo reaccionaba antes de conocer al Señor. Y tuve que orar y decirle, Señor, yo necesito que seas tú quien haga la obra en mi vida. Quiero saber que cuando yo llegue tú me vas a fortalecer para no hacer una tontería, Señor. Tengo hijos, tengo mi esposa, tengo mi hogar, Señor. Tengo mi ministerio. Y Él me fortaleció cuando eso ocurrió. 90 días después de haber pasado en oración al Señor pidiendo fortaleza, llegué allá y pude tratar con mi papá y perdonarlo. Finalmente, Él te va a establecer. Él te va a poner en el lugar donde Él sabe que debes de estar. Él te va a poner en el lugar donde sabes que debes de estar. Un ejemplo de esto lo tenemos en el José, en el libro de Génesis. José. Si usted ve la vida de José, dices, no juegues. Nada más piénsele. Siempre que pensamos en José, ¿qué pensamos? No, no es cierto, no pensamos en eso. ¿En qué pensamos? Segundo de Faraón. ¡Oh, wow! Pero nadie piensa en todos los años que pasó.
Nadie piensa en la cisterna, en el camino, en el desierto. Él fue tratado, comprado como esclavo, vendido como esclavo. Lo venden a Potifar. Potifar, aunque era buena onda con él, como quiera de todos, era un esclavo. Después la esposa lo acusa. Y aunque lo respetaba, Potifar dijo, por si las moscas, por sí o por no, para el bote, ¿no? Y se va ya. Y está allí un tiempo. Luego viene el copero y el panadero y les dice lo que va a ocurrir. Y ocurre lo que dijo que iba a pasar. Y uno de ellos le dijo, bueno, cuando ya me saquen aquí del bote, yo voy a hablar contigo allá con Faraón. Y lo sacan y se le olvida por 2 años. Todos esos años él la pasó allí, en la cárcel. Y aunque Dios le daba gracia delante de los carceleros, era una cárcel. Y un día dice ¿quién era el copero, no? Dice, ay, ya me acordé de mis faltas. Hace 2 años, uy, me acordé, se parece a hermano Luis Herrera, que se acordó cuando tenía 2 años allá en la escuela. Aguas, no hablamos, ya llegó. 2 años después. Imagínense 2 años después, hermano. Ay, hermano, perdón, me acordé que iba a buscar un abogado, perdóname. Dijo, ¿ya para qué? Faraón, hay uno ahí en el cárcel, que hace 2 años se me había olvidado, pero ahí hay uno. Era un tiempo de formación para José. Después, a segundo de Faraón. Y me encanta la humildad con la que José termina aceptando esa situación. Dice, ustedes lo usaron para mal, pero Dios lo usó para bien. No solamente para mí, sino para ustedes también. El mismo te establezca. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. El Señor te va a perfeccionar porque no eres perfecto. El Señor te va a afirmar porque no eres firme. El Señor te va a fortalecer porque eres débil. Y el Señor te va a establecer en el lugar que Él te tiene preparado para ti. No te preocupes. Solamente trata de hacer lo que arribita dice. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Solamente humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Nada más. Y Él se va a encargar. Te lo dice un niño de la calle que un día conoció a Cristo y entendió esa verdad. Pues te oremos. ¿Se han gozado esta noche? Amado Dios, gracias te damos esta noche por tu amor. Gracias por el cuidado que has tenido de nuestras vidas. Gracias porque a pesar de nuestras deficiencias, tú sigues teniendo planes perfectos para nosotros. Gracias, Señor, porque ninguna de nuestras falencias te sorprenden. Gracias, Señor, porque ninguna de las caídas te toman por sorpresa. Gracias porque ninguna de las debilidades son suficientes para ti, porque tú eres toda la fortaleza. Te alabamos por eso y te damos gracias, Señor, por tu amor y la paciencia que tienes para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque con el perdón de nuestros pecados también tenemos la fortaleza de tu Espíritu Santo. Te ruego por cada uno de mis hermanos esta noche, que tú tomes sus corazones, tomes sus vidas y que estas verdades, Señor, sean iluminadas a la mente de cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que podamos cada día vivir en la victoria gloriosa de los hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a confiar en ti y a obedecerte y a esperar en ti. Así con su rostro inclinado. Yo quisiera preguntar a usted esta noche, si usted tuviera que morir hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? Y a usted que ya conoce al Señor. Si el Señor viniera hoy, sabe usted que la primera cosa por la cual vamos a pasar es el tribunal de Cristo. Y que vamos a ser cuestionados por lo que el Señor nos mandó a hacer. Por los dones que tienes, por los talentos que tienes. ¿Qué le vas a responder? Dios, encomiendo a tu pueblo, a tu palabra, a tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.